Bueno, igual vamos a empezar un poquito. Bueno, muchas gracias por participar hoy un lunes de noche con estos primeros fríos. Así que bueno, más que destacar. Voy a repetir un poquito nomás lo que ya dijo Mariana, pero para introducir un poco en el tema. Desde Zona Atlántico Sur nos hemos propuesto para este año trabajar en torno a la temática. Ahora sí. En torno a la temática de la salud mental de las mujeres. Y sobre todo que desde nuestras acciones podamos potenciar a otros actores que ya están trabajando en este tema y favorecer visibilizar ciertos temas de los que se habla poco, como aquí vamos a hablar hoy. ¿Desde qué perspectiva? Principalmente desde la perspectiva de derechos humanos. No es posible la salud mental sin este marco, sin el respeto ante la dignidad de cada sujeto. Apostamos a la igualdad de derechos y acceso a las posibilidades que dignifiquen y humanicen la vida de las mujeres, sin que ello implique arrasar con lo singular de cada uno. Vivimos un momento de un empuje capitalista con efectos notorios. Voy a resaltar dos que nos van a convocar principalmente esta noche. Uno, de cada vez más somos todos consumidores y cada vez aparecen más sujetos desechables. Estos efectos tienen incidencia directa en la salud mental y especialmente en las poblaciones más vulnerables. Ante la niñez y las mujeres, ante lo femenino y lo maternal, recaen consecuencias directas. Hoy iniciamos estas 3 mesas que van a ser de inicio, de calentamiento para lo que va a ser el foro en octubre. Y vamos a ponernos a conversar, que nos parecía fundamental, empezar a conversar sobre las mujeres y la maternidad, o las maternidades, ¿no? Así que bueno, hemos invitado a Alma, querida Alma psicoanalista, y a Joanny, que he tenido el placer de conocerla a partir de Sonta, para que desde sus disciplinas y desde su práctica y sus acciones cotidianas, profesionales, y desde sus opiniones personales también, que nos puedan contar desde sus discursos, desde el psicoanalítico, desde el discurso médico, ponerlo a conversar sobre este binomio mujer y maternidad. Y empezar con una pregunta. Para ustedes, Fernanda, oigo entrecortado. Bueno, vamos a ver. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Ahí un poquito mejor. Bien. Capaz que se me acerca un poquito más el micrófono, ¿escuchas mejor? Sí, ahí. Bien. Bueno, decía que las invitaba a conversar sobre este binomio de mujer y maternidad, ¿no? Estos dos conceptos tan con estas encrucijadas. Y si para ustedes podemos hablar de la mujer o las mujeres, de la maternidad o las maternidades, que cada uno pueda empezar a desplegar, a empezar a conversar qué opinan sobre este binomio mujer y maternidad. Si quieres empezar tú, Alma. Bueno, bien, ¿se escucha? ¿Escuchas ahí yo? Mucho retorno, retumba mucho la voz, no sé cómo hablar, si lo hago así. No, que se te saca los auriculares. A ver, ¿ahora me escucha? ¿Ahí me escuchas mejor? Bueno, un poquito más que... ¿Ahora? ¿Con el micrófono? Sí. ¿Ahí me escuchás? Ahí escucho. Ahí sí. Es complicado si nos escuchamos tratar de conversar. Tratemos de hacer el esfuerzo para conversar, porque si no, en realidad vamos a estar así como cada uno ir hablando, pero está bueno. Si ahí escuchás. Sí, escucho. Voy a probar con el micrófono. Bueno, brevemente, en primer lugar, quería agradecer a Sonta por la invitación. Me parece fantástico que estén generando este tipo de actividades que tienen un poco la intención de forzar, ¿sí? Trabajar sobre ciertos temas que hacen no solo a las mujeres, sino a la sociedad en general. Entonces, me parece que el intento de hacer un aporte a partir de esas actividades es crucial. Agradezco especialmente a María Fernanda, en realidad no sé si agradecerle, porque uno agradece que lo hayan metido en un brete. Es muy linda la invitación, me sentí muy halagada cuando me invitó, después cuando me tuve que sentar a
a pensar algo más específico para tratar de reflexionar sobre el tema, me di cuenta de que es un tema bastante complejo hablar de las mujeres y las maternidades. En primer lugar, es un tema muy general, ¿no? Es un tema muy amplio. Y en segundo lugar, porque es un tema conflictivo, ¿no? Hablar de las mujeres y la maternidad más o menos es porque era una bomba en la vida. Así me lo imaginaba yo. Es un poco incómodo por todo lo que genera ese binomio. Vos arrancabas diciendo si se puede hablar en singular o en plural, ¿no? Las maternidades y las mujeres. Bueno, en principio me parece que no, o gustaría que no. Desde mi aporte se trata de, es decir, lo que pude elaborar sobre el tema, tiene que ver con el campo al cual me dedico, que es el psicoanálisis. Como ustedes saben, el psicoanálisis nace a partir de las mujeres. Es decir, es una orientación que nació gracias a las mujeres. Claro, no hubiese llegado a teorizar lo que teorizó si no fuese porque se encuentra con que algunas mujeres tenían determinados síntomas y no tenían causa orgánica, fisiológica, de ningún tipo. Él era neurólogo, se encuentra con que no eran pacientes para la neurología. Y la pregunta que atraviesa todas las investigaciones de Freud es ¿qué quiere una mujer? Uno podría reducir que el psicoanálisis nace a partir del intento de responder algo de eso, ¿no? ¿De qué quiere una mujer? Es una pregunta igualmente que yo creo que cualquier hombre se la hace y las mujeres también, ¿no? Es decir, ¿qué quiere mi madre, mi hermana, mi hija, la vecina, mi blanca? Pero las mujeres también se hacen esa pregunta porque tampoco tienen muy bien claro qué es lo que desean. Es decir, que siempre como mujeres hay algo que interfiere, que la mujer es tan fácil de responder ahí. Lacan, que viene posterior a Freud, lo que va a ubicar es que tanto en hombres como en mujeres hay un goce que excede. Es decir, hay algo que empuja a que hagamos ciertas cosas, aunque a veces no queramos hacerlas. Es como una mano invisible, ¿no? Que nos empuja. Un modo de ubicarlo es a través de los excesos. De los excesos no hay mortal que esté exento. Exceso de culpa, exceso de consumo, exceso de trabajo, exceso de ira, exceso de sufrimiento, de espera, exceso de comida o a veces de privación de comida, exceso de dolor, de angustia o a veces de tristeza. Y vivimos en una época, como decía Fernanda recién, en palabras de apertura, donde los excesos están a la vuelta del espíritu. Mucha exigencia acompañada del rechazo del tiempo de la espera. ¿Por qué? Porque es en los tiempos de espera donde nosotros las preguntas incómodas. Entonces es mejor ese tiempo matarlo un poco. Cuando preparaba esto, recordé que Galeano tiene un texto que salió publicado en Religión, que es Mujeres. Y en ese texto, él dice que las mujeres han sido maltratadas, humilladas, cercenadas, vendidas, mutiladas, ahorcadas y quemadas. Recordé también una serie de nombres que quizás para mí son muy significativos. Cleopatra, Juana de Arco, Malala Yousafzai, Frida Kahlo, Alfonsina Storni, Yamata Hari, Violeta Parra, Ida Vitale, Lea Milaquino, Juana de Ibarburu y la inolvidable Ramiro. Son algunos de los nombres que tienen su lugar especial en el mar de los nombres femeninos. Ellas no ocupan ese lugar por haber sido madres, sino por su particular estilo de arreglárselas como mujeres. Siguiendo las preguntas propuestas para esta mesa, ¿cuáles miradas recaen sobre ellas? ¿Qué juicios y prejuicios? ¿Qué mitos? A lo largo de la historia, a las mujeres les estaban vedados los derechos civiles, los cargos públicos, la elección del compañero, la educación, las artes y también el goce sexual. En
países han tenido prohibido el acceso a la educación, hasta hace muy poco tiempo. Recordaba también que en 2012 la activista Malala Yousafzai luchaba para que permitan la educación a las mujeres en Pakistán, causa por la que recibió 3 tiros mientras viajaba en Londres. Hizo la suerte que sobreviva y continúa luchando por la misma causa. Les sugiero el documental de ella, de Malala, que ha estado en Netflix por bastante tiempo y cuenta la historia. De hecho, después de eso recibió el premio Nobel de la Paz. En septiembre de 2022, Maya Amini, la mujer iraní de 22 años, fue arrestada y luego asesinada por la policía moral por llevar el velo puesto de forma inapropiada. El hijab es un velo obligatorio, así como también debe usar ropa negra y delgada para que no se le junten las curvas. Las curvas son peligrosas básicamente porque generan deseo. ¿Cuál ha sido el argumento clave para suponer a las mujeres poco capaces para la vida artística, política, cultural o económica? Generalmente, el argumento repetido era que tenían que ocuparse de tener hijos y criarlos. Es decir, ocuparse de la familia. Este argumento exigía que una mujer, en tanto madre, debía resignar ciertas aspiraciones personales. Si bien esto cambió, la mirada y la existencia social recae con fiereza sobre aquellas que desean más allá de la maternidad. La exigencia se redobla al llevar adelante una función tan compleja en la que se juegan las tradiciones, creencias, legados y mandatos de todo tipo. Hoy, más que nunca, verificamos que no siempre una mujer quiere ser madre. Puede elegir serlo o puede elegir no serlo, pero además decirlo con libertad. Algo impensado hasta hace poco tiempo. También se puede ser madre soltera gracias a los bancos de perro. La maternidad es una función que ni siquiera está ligada a tener hijos. Se trata de una función que consiste en ofrecer cuidado, protección, amor y educación a otros. A veces incluso, teniendo hijos, una mujer no puede hacerse cargo de esta función, como lo vemos en algunas madres adictas a ciertas sustancias. Socialmente insiste cierta mirada moralista hacia aquellas mujeres que padecen de ciertos excesos y la maternidad no los limita. Es decir, en el caso de las mujeres, estos excesos se espera que la maternidad los limite, cosa que en algunas mujeres no sucede. No es igual para los hombres. De hecho, hay muchos que no pueden cumplir su función materna dignamente, y sin embargo, el juicio hacia ellos siempre es un poco más benevolente. Y esto es así, me animo a decir que desde Adán y Eva. Recuerden que ella fue la culpable de comer la manzana, y por desobedecer pierden el paraíso y la eternidad. Todo, incluso el paraíso y la eternidad. A Adán, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y vino Eva, mordió el fruto prohibido, por lo que pasaron a ser mortales y tener que trabajar. La condena fue ser mortales y trabajar. Pero la sentencia de Dios para la mujer fue: parirás a tus hijos con dolor. Entonces, podríamos decir que según cómo cada mujer lleva adelante su maternidad, es el modo en el cual se las arregla con el dolor y con el amor. Desde Eva. Para mí, desde Eva. Eva fue la primera desobediente. ¿Escuchaste todo, Juan? ¿Pudiste seguir? Y algunas partes con dificultad, pero escuché y algunas partes me gustó mucho. ¿Ah? Qué bueno. ¿Sí? Bien. ¿Puedes continuar, Juan? ¿Te parece? Bueno, ahora mientras Sonia con todo eso
sobrevivientes, ¿por qué a todos le decían las mamás no le decían las mujeres? O sea, ¿qué pasaba ahí con su singularidad y con su ser mujer que quedaba arrasado por la maternidad? Y bueno, pero, y te confieso, desde el día que hablamos, he estado pensando, ¿no? ahora es que porque Eva muerde el fruto del saber y pone a trabajar. Porque en realidad, Eva pone la manzana, son todos expulsados del paraíso. Bueno, pero César, lo pone a trabajar. En cámara de desobediencia. Bueno, para eso estamos. Perdón, Joan. pero entonces ahí, a raíz de eso, de esa charla de que fui día, pensando que sobre todo lo que trabajamos hace muchos años, en esto de la mujer madre, mujer de la maternidad, todo esto, realmente nosotros con un tema también de trabajo, muchas veces en el momento no tomamos el nombre y decimos, sin considerar esto, lo que me ha llevado a buscar, leer, a estar en hoy, una de las creencias que tenemos de decir que la maternidad es algo que se va construyendo, que se construye, y que no es obligatorio para todas las mujeres, ¿no? El ser mujer no es como esto que tiene más de otras generaciones, yo ya tengo algunos años más, y que relacionar con el ser madre de la parte de ser mujer, parecía que yo no era mamá, no era mujer. Hoy, por suerte, ya se está viendo que la maternidad es una elección también de vida, ¿no? Que la mujer puede elegir su maternidad, que es una forma de realizarse para muchas mujeres maravillosas. Nadie va a sacar el número que trabajamos todo el día en esto, es sacarle la importancia a esa maternidad elegida, buscada, no hay duda, pero que tampoco es lo que va a hacer realizar a la mujer como mujer la maternidad siempre. Hay personas que pueden elegir no ser mamá, y eso nos hace muy mujeres. Este pensamiento creo que nos ha costado mucho. De hecho, cuando uno piensa, nadie tiene que justificar por qué quiere ser madre, pero si alguna mujer decide ser mamá, tiene que justificar y hablar, explicar y sentirse juzgada y un montón de cosas que por suerte eso está cambiando. En este ejercicio de la profesión, estando siempre en contacto con la maternidad, desde un punto de vista, cuando uno busca maternidad, dice cuando nace un bebé, ese niño con ese bebé, o una maternidad cuando nace el bebé. Y es como simplificar muchísimo ese término, dado que la maternidad, en su justa medida, ya no puede hablar, es un proceso muy complejo de transformación de la mujer, donde se va preparando o no. Hay muchas etapas, depende de cómo haya llegado a ese momento. Muchas eligen ese momento, se preparan, eligen cuándo va a ser, lo hacen bien, lo hacen acompañadas, lo hacen con un montón de situaciones donde se va haciendo ese proceso. Pero es un proceso siempre, sea elegida o sea caída, muchas que caen, aparecen en la maternidad de golpe, no es esperada, tiene que cambiar todo en una vida, o cuando y se acepta, y se va haciendo el camino. Y otras que tienen ese periodo que aparece la maternidad de golpe, si programado, se puede aceptar o no, y el camino se hace igual como la fuerza. O sea que todo esto, estamos diciendo, siempre tenía un proceso de transformación de lo que era esa mujer, de lo que va a ser ahora a partir de esta maternidad que aparece. Es un proceso complejo, es individual, es de mucha emoción por momentos, de muchos temores. Yo tengo pacientes de todos, ¿cómo decirlo? Pacientes que se preparan para tener distintos ámbitos, de algunos muy carentes que vivimos muchas veces, a otros con todas las posibilidades, donde
corazón es para toda la vida, porque más allá de la maternidad, lo que se decide es para toda la vida. ¿Eso qué hace? Que la pregunta cuando me hiciste, Fernanda, cuando me mandaste una guía, son de muchas cosas, ¿no? El ser mujer no depende de la maternidad, ¿no? Es una cosa que para muchas mujeres, yo diría, en mi experiencia muchísima, es una cosa que sí, que realiza, porque tenemos como un mandato de ser madres. Más allá de la biología hay un mandato que, bueno, generaciones más antiguas, más allá de nosotros, es un mandato de ser mamá. Y cuando no lo somos, tenés que dar muchas recuperaciones como decía hoy. Pero, obviamente, forma parte, una de las partes muy importantes de ser mujer. Pero no era condicional. No sé si era esa. Sí, claro que sí. Conversación, ¿no? Sí, me parece que es importante porque se resaltan varios aspectos. Primero, que trae Alba respecto a los excesos, que ya hablaremos también un poco en esa línea, y las exigencias, ¿no?, que recaen sobre mujeres, no solo con respecto a la maternidad, sino con respecto a muchos mandatos que recaen. Y este aspecto trae que me parece que es como que dijéramos con otras palabras que desterramos absolutamente el concepto del instinto materno, ¿no?, que es algo de lo que todavía hoy sigue circulando, o siguen preguntándose cómo es posible que haga tal cosa si es la madre, cómo es posible que haga tal otra, ¿no?, como si fuera natural la maternidad. Creo que esto que tú estás diciendo, Johnny, lo que obviamente estuvo compartiendo Alma, es que la maternidad obviamente es un proceso, es una construcción, es un camino, lo mismo que la construcción de ser mujer, ¿por qué no? Porque tampoco es natural, porque si no estaríamos hablando, yo le daría una pregunta a todos los que trabajan hoy con mujeres que deciden ser madres y que gestan y traen niños al mundo. Si, por ejemplo, estamos preparados para recibir varones trans que gestan, ¿cómo le van a llamar? ¿Madres? No creo. Porque hay una variedad hoy de situaciones en las que estamos enfrentando la diversidad, en la amplitud, ¿verdad? Donde es bueno que podamos hablar de todas estas cuestiones, porque si hoy, por ejemplo, que ya está sucediendo en muchas partes del mundo, en Brasil, en Argentina, es un empuje bastante importante de varones trans. Cuando digo varones trans, porque esto genera como a veces cierta confusión, es una mujer, ¿no?, biológicamente, que bueno, se identifica como varón y que puede gestar. O sea, que su nombre es gestar. No solo eso, ¿verdad?, pensaba, sino que en parejas en las que son los hombres o dos mujeres. Por eso me pareció importante diferenciar la función materna. Exactamente. La función materna, si bien materna, viene de maternar, ¿no? La puede cumplir un hombre y dependiendo de que sea, sí. De hecho, sí, hay personas que la cumplen muy bien. Lo vemos cada vez más. No se acota a lo biológico. Ni la maternidad se acota a lo biológico porque tampoco se acota a la gestación. Entonces, me parece que esto de las posibilidades de maternidades, ¿no?, la diversidad, que también tiene que ver con la diversidad de lo que es ser mujer, porque no hay, realmente en el mundo femenino no hay una igual a otra. Y tampoco hay una. Sí. Hoy cuando preparaba el tema, yo tuve la pensar que ahora que vamos a tener que llegar a hablar de maternidad, y yo tengo unos papás, algo anecdótico, pero ellos dicen que no contestan al grupo de madres del colegio. Claro, porque son el grupo de madres. Porque son el grupo de madres. Porque es el grupo de mamás del colegio, nosotros somos papás. Entonces, en algún momento, con estos nuevos roles que tenemos que hablar de la maternidad como oportunidad, cuando los papás no son parejas de igual sexo,
usa más, incluso ya los chicos lo incorporan, es el día de la familia y ese domingo ya ellos tienen el colegio, ¿no? Con esa idea. Y volviendo a esto de la función, efectivamente es una función distinta a la paterna. No nos vamos a meter ahora con el tema de la otra función, la materna, pero me parece muy importante situar que la función materna es el ejercicio de una función que tiene que ver con un cuidado bastante particular en el cual el cuerpo está más implicado que en el caso de la función paterna. Hay que prestar mucho cuerpo con la función materna. ¿Quién lo cumple? Y es verdad que, tomando algo de esto del exceso, es una función que, esto que hablamos en la conferencia previa, es incompatible con el exceso de consumo, de lo que sea, ¿no? Y hay algo ahí en la función del cuidado que es incompatible. O sea, podrá ser, digamos, compatible con otras funciones, pero la función de cuidado, la función maternal, no es compatible con el consumo, en el exceso por lo menos. Y cuando digo consumo me refiero a cualquier tipo de consumo. Pero bueno, es verdad que algo con el compromiso corporal, tanto en la gestación como en el cuidado de los primeros tiempos, hay un compromiso del cuerpo mucho más significativo. Pero me parece que esto, aquí vamos a conversar de todo esto. Aquí trabajan directamente o indirectamente en los espacios educativos, de salud, jurídicos. Estos conceptos pueden convertirse en un obstáculo. Esta mirada puede convertirse en un obstáculo. Entonces, esa pregunta que no fue inocente, por supuesto, pero nos puso a conversar, bueno, ¿por qué la llaman mamá? Porque esto es lo que permite la conversación, ¿no? Como desmitificar y romper con ciertos estereotipos de mirada que pueden ser un gran obstáculo. Porque si no, solo recae sobre, por ejemplo, vamos a hablar hoy un poco de adicción, pero nos vamos a centrar específicamente, tanto porque vamos a tener una próxima mesa específicamente sobre adicción. Pero si recae sobre solamente las madres, que están hablando, que ya tuvieron, que están en el porterio y que tienen temas de consumo, si solamente recae sobre ellas, que no funciona el abordaje que se tenga o las intervenciones que se tengan, porque ellas no pueden, porque por su propia voluntad no pueden, y no recae que nos pensemos en cómo estamos interviniendo, en qué mirada tenemos, en qué dispositivos, ¿no? También hemos conversado mucho, en qué dispositivos hay de atención específicos para mujeres, ¿no? Que bueno, puede tener unas ciertas características particulares, pero me parece que esto nos tiene que poner a trabajar a todos en la mirada que tenemos sobre este tema, ¿no? Sobre cualquier mujer que quiere gestar o no gestar, que quiere maternar o no quiere maternar, que quiere realizarse a través de la maternidad o no quiere realizarse, porque me parece que los obstáculos tenemos que pensar de nuestro lado. Sandra, oí algo entrecortado, no estoy bien, pero en un momento me pareció bien, a ver si oí bien, que la madre que consume no puede tener cuidado del bebé. No, que no es compatible el cuidado de la función con ciertos consumos en exceso. ¿Entramos en el tema o...? Bueno, dale, entramos en el tema que te encanta. Vamos a ver. Yo discrepo en parte de lo que dijo, porque voy a decir justamente el tema que trae acá un poco, ¿no? Sí. Justamente nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con el tema de mamás o las mujeres que consumen y están aceptando su maternidad. Me gustó más así. Las mujeres que consumen llegan a enfrentarse con la maternidad, que no es fácil. No, para ninguna. Para ninguna. Bueno, estoy segura que hay muchas mamás ahí, no están enfrentadas a una situación de consumo ni nada, que todos los que hemos sido mamás sabemos la dificultad que es encarar la maternidad, porque no hay libro, uno lo va aprendiendo a fuerza de voluntad, y a veces con todas las condiciones dadas, como las tenemos, por el apoyo familiar, por el cuidado, sin problemas económicos, con un montón de cosas. Ahora, cuando a eso se suma una situación de riesgo, una situación tan complicada como puede ser la adicción de la mujer, muy bien. de la mujer, que inesperadamente, por algunas, que también tenemos la experiencia de mamás que buscan el embarazo a pesar de su cónyuge, encima a esa situación se le suma el
conciencia, porque también de los equipos de salud a veces es muy duro porque las situaciones si no las entendemos bien, de que ella tiene que dejar en forma adulta de consumir esa sustancia que durante tanto tiempo no ha podido dejar. Se suma una situación de abstinencia a todo esto que ya dijimos. Una situación de abstinencia no solo de la mamá, porque de la mujer, no corrijo, que acaba de comer su bebé. La abstinencia también se va a dar en ese bebé que estuvo expuesto durante el embarazo a la droga que consumió su mamá. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una mamá o una mujer que intentando ser esa mamá que quiere ser, porque muchas veces hacen un esfuerzo gigante, 10 veces más que una mamá que consume por ser esa mamá que debería ser. Donde ella está pasando por una abstinencia, crisis de ansiedad, crisis de necesidad de sustancia, todo lo demás, a un bebé que está pasando muchas veces también por esa misma abstinencia, con llanto irritable, con llanto continuo, con trastorno de sueño, con dolor de panza, con irritabilidad en niño. Entonces es como un binomio que realmente queremos que explote la bomba si no nos acompañamos bien. Porque obviamente, desde el grupo de salud, y ahí hay mucha gente que está ahí, en nuestra asistencia social, están las oficinas que trabajan en el nivel de territorio, están pediatras, colegas. Sabemos que desde el hospital tratamos de lugar donde estamos, tratamos de proteger todo lo que podamos, al bebé y a la mamá en ese camino. Pero ese camino es muy largo, ¿no? Nosotros podemos estar un tiempito con los pacientes internados en el lugar. Estamos hablando, quiero decirle a las mamás que encarecidamente ayuden. ¿De qué decías que pegabas un poco con el tema que la función materna no es compatible con ciertos consumos? ¿Con ciertos consumos? Sí. A ver, que no es compatible. No. No entendí. La función de cuidado, la función materna, la función de cuidado, no es compatible con ciertos excesos de consumo. Decías que no estaba depende del acompañamiento que tengamos para eso. Depende cómo. A ver, yo digo, a mí que esto me sale, porque esto es un tema que nos compromete mucho porque tenemos mucha violencia. Eso puede ser fácil de decir, digo, a ver, decir, no es compatible. ¿Qué hacemos entonces con todas las situaciones? ¿Qué hacemos? ¿Sí? No le podemos sacar a esas mamás, porque aparte tenemos chiquitas de 18, de 20, de 21 años, en situaciones de consumo, pidiendo ayuda para dejar de consumir. Sabemos que ese camino no se hace en un día, ni en 2 meses, ni en un año. Entonces, y que muchas veces ese bebé que nace y que nosotros, yo lo hablo también del lado del cuidador, como neonatólogo, que sabemos que es totalmente indefenso y nos cuesta mucho, pasamos mucho para dar a un bebé en esa situación. Tenemos que hacer todo un sistema de referencia y de apoyo para esa mamá y ayudarla a que pueda salir como ella quiere. Mientras tanto, tener apoyo familiar o otros apoyos que son los que tenemos que trabajar mucho, porque no es la forma, me parece a mí, de esto lo vivimos día a día, de decir que esa mamá no puede cuidar a ese bebé. Pero que no sea compatible no significa que no lo pueda hacer. Pero me parece que no sea compatible no significa que no lo pueda hacer. Que no es compatible. No es compatible. No significa que no lo pueda hacer. Que no significa que no lo pueda hacer. Simplemente que no es compatible la función de cuidado con el exceso de lo que sea. Imagínate que vamos más allá del exceso de consumo de dinero. Imagínate un exceso de adicción al trabajo. ¿Es compatible con el cuidado de la función materna en el primer año de vida? No. O sea, la función materna no es compatible con los excesos. Ahí sí, ahora sí. Y hay otra cuestión en relación a que efectivamente se pueden desplegar muchos dispositivos, desde muchos años que se intentan generar dispositivos para ayudar a las madres. De hecho, acá en Uruguay hay un estudio importante que se hizo en el
tiene buen resultado. Y hay veces que sí, con algunas, pero va a ser con algunas en las que también haya como una elección. Hay una elección. Porque si no cae un poco en saco roto, que es lo que suele suceder, y por eso las familias un poco dejan de votar y aparecen también como muy solas, ¿no? No escucho. No escucha nada y ese micrófono. Más fuerte. Sí. Bueno, eso. No, Y y a además- veces solo, porque a veces si no queda como mucha exigencia a nivel de las instituciones, que puede haberlas, que es parte de vigilar y de hacer, pero no puede recaer solo en las instituciones, ¿no? O en los médicos y en todos los servicios que se pueden ofrecer. Hay una elección que tienen que hacer. En este punto hay cierta responsabilidad subjetiva. Tener un hijo para que limite mi adicción no es un buen lugar. No es un buen lugar para un hijo. No es un buen lugar para llevar en este punto. Pero bueno, es cierto que también está existiendo muchas mujeres, ¿no? De que el hijo venga limitado. Y después hay consumos que aparecen posteriores a la maternidad, porque es una función enloquecedora. Es decir, hay algo enloquecedor que implica esa función. En 23 años que hago clínica, nunca escuché en el consultorio que la maternidad sea una felicidad plena, absoluta, para nada. Ni un embarazo relevante. No, ningún embarazo, no. Es decir, lleva muchos temores, mucha angustia, felicidad, por suerte y alegría también, pero es desestabilizadora, porque es además muy exigente. Entonces, hay algo a agotar que se redobla, ¿no? Con la maternidad hay una exigencia de agotar ciertas cosas que se redoblan. Bueno, un poco para introducir esto, con respecto a las adicciones, bueno, me parece muy importante que el foco esté en las instituciones, pero sin perder de vista que hay un sujeto que tiene que dirigir. Yo creo que además, que cuando Sin perder de vista que hay un sujeto que en algún punto tiene la responsabilidad de elegir si puede acotarse o si no, sea madre o no sea madre. creo que también los dispositivos o los abordajes, las intervenciones apuntan directamente a la madre, yo creo que van a fracasar más que si apuntan directamente a la mujer. Esa es una de mis teorías, que no podemos compartir el trabajo. Porque hay algo para chequear, vamos a conversar. Creo que los dispositivos que más fracasan, por decirlo de alguna manera, sobre todo en la reiteración, en las recaídas, son aquellos que están dirigidos directamente a la madre. O sea, borrando justamente la singularidad, la particularidad de cada una, la decisión de cada una, las posibilidades o no de cada una, ¿no? Y casi que es como enseñarles a ser mamás, cosas que tampoco, ¿sí? O sea, nadie le puede enseñar eso. Hay algo de cierto saber que se puede transmitir, pero en realidad es una incógnita que cada uno tiene que construir. Entonces creo que cualquier atención que se tenga de cualquier abordaje, digamos, de médicos, ópticos, si apunta a la madre, va a fracasar. Con algunos podrá, pero generalmente, si queda arrasada su singularidad, seguro que no escucha nada de nada. Es muy difícil, porque es muy entrecortado, no lo sé. Nada, escucha usted. Hay un punto que también me interesa destacar, y es que no es lo mismo la maternidad en ciertas condiciones socioeconómicas y culturales en otras. Y no es lo mismo una maternidad de 18, 19 años que de 35. Me parece que eso también es importante diferenciarlo, porque en una mujer que se encuentra en una circunstancia donde hay carencias simbólicas para relacionar con una situación difícil y económicas, es lo mismo. No y no tenga la misma situación. Menos margen de libertad de elección también. Y hay libertad de elección. De la libertad de elección que hoy está como. Escúchame. Ahí yo escuché. La libertad de elección. Perdón,
La libertad de elección es genial cuando tienen las condiciones dadas. Claro, por eso. Porque hay libertad de elección, que hablamos, Pero- hay condiciones. Exactamente. Entonces uno elige. Por eso Entonces, muchas cuando- veces nos pasa eso, lo que la elección está en una condición donde realmente no hay libertad. Porque digo, eso no, estoy pensando en situaciones muy críticas que vivimos nosotros. ¿Verdad? Por eso me parece importante que trabajos que se puedan hacer de organizaciones como particularmente Sombra, que es justamente ampliar y posibilitar las posibilidades de elección, o sea, dignificar la vida, ¿no? Y las condiciones de humanización para que puedan tener más margen de libertad para elegir. Cuanto menos condiciones se tenga para elegir, menos libertad hay. Por eso decimos que desde una perspectiva de derechos humanos y de identificar condiciones, es una manera también, porque cuanto más se pueda dignificar la vida de un sujeto, más libertad va a poder. No hay posibilidad de salud mental sin eso tampoco. O sea, acota muchísimo el margen de elección. Así que me parece que eso también es importante de ubicar. Hay muchas de las situaciones con las que trabaja Giovanni, ¿no? Que muchas son en extremo, muchas son en situaciones de riesgo, es porque el margen de libertad es muy acotado. O sea, es muy fácil hablar de la maternidad cuando tenés todas las cosas resueltas también. Pero es muy difícil con situaciones en límite, en extremo, en violencia, o sea, porque el margen de libertad. Entonces, todo lo que tratamos de hacer acá es ampliar ese margen. Que no recaiga solamente en la institución, sino en la posibilidad de que esa mujer pueda decidir. Y si decide, que no recaiga solamente en las instituciones o los actores, sino que también no se pierda la responsabilidad de la elección. Y si elige otra cosa, la elige también. O sea. Bueno, ahí sí. Ahí es donde podemos trabajar todos. Ahí es donde realmente podemos llegar al piso de todos como sociedad. Porque nosotros, me pasa, desde la institución, estamos en una institución trabajando, donde tenemos jóvenes de 20 años que piden, por favor, que las ayudemos. Claro, sí. Entonces, yo hice un ejemplo, hablando del tema de las elecciones, ¿no? La oportunidad de pedir ayuda, yo creo que es la mejor elección que hacen los abogados. Cuando se anima a pedir ayuda, no es fácil que alguien que tiene un consumo problemático de sustancias pide ayuda. En el momento que la pide, el engranaje institucional que armado, y en eso podemos trabajar todo. Claro, porque el instinto es, no podemos salir a la calle y llevar. Yo creo que, discúlpame, que no alcanza solo con el andamiaje institucional cuando no están las condiciones dadas de la sociedad. O sea, creo que eso es una responsabilidad entre todos, ¿no? De dignificar la vida de la mayoría de sujetos, de todos. Digo, no hay posibilidad de salud mental sin eso. ¿Qué te parece, Joan, si abrimos un poquito a la conversación con el público? Sí, claro, me encantaría. Bueno, si quieren. Pero bueno, si hay alguien capaz que hacer alguna participación, alguna pregunta. No sé, aquí es. Tanto de este binomio madre-mujer como. Yo coincido con la doctora neonatóloga. Yo coincido con la doctora neonatóloga que si una mamá adicta pide ayuda, es lo máximo que podemos esperar y que es fantástico, que la institucionalidad. Me encanta lo que decía Alma porque hizo como un resumen, pero veo obviamente que el trabajo de la neonatóloga que está directamente al frente de todo es lo que para mí hay que enfocarse, ¿verdad? Tener todos nosotros que podamos ser conscientes y qué podemos hacer concretamente cuando se pide ayuda, ¿verdad? Yo digo, claro, capaz que es muy médico lo que voy a decir, pero digo para todos, yo no veo la gente que hay. Esa es la idea que hace de la medicina. Porque hablando de mirar diferente, ¿no? De cómo podemos, una cosa es ver, cuando uno ve dirige la mirada
toda la vida. Entonces digo, tenemos como sociedad, como un compromiso por parte del tema de salud, comprometernos en decir, hay que buscar un camino, para que en esa oportunidad, que no siempre es así, cuando nos llega una mamá a tener a su bebé al hospital, a la maternidad, y nos pide ayuda, no perderlo, poder hacer todo el seguimiento, y para eso estamos intentándolo hace años, porque hemos tenido buenos resultados. Yo les quiero contar que con aquellas mamás que han tenido que ser judicializadas, los países de asistente social, que hemos tenido hasta 3 meses de información y en asistencia, acompañándolo, un buen acompañamiento, que el acompañamiento amateur, que hacemos lo que podemos. Esas mamás o esas mujeres que están aprendiendo a ser mamá, tienen unos resultados que son increíbles. Llegado el momento de la vuelven al mismo lugar. Y lo que me parece que no, y hay un compromiso firme de esa. La tuvimos 2 meses cuidando a su bebé, no consumiendo, con exámenes de orina cada 2 o 3 días, o cuando nosotros lo pedimos obsesivamente y da negativo. O sea, tiene una voluntad real de esa mamá por mejorar. Entonces, cuando se corta esa posibilidad, pues sabemos que hay muchas formas de seguimiento, pero en este momento yo busqué números demostrables, la adicción en toda la población, obviamente, y eso abarca a la mujer que se embaraza, ha aumentado, pero valores que de un 2 a un 3% vamos a un 12%. No hay sistema que banque esto, ¿no? Entonces, digo, tenemos 2 opciones entre esto. O seguimos así y esperamos, o buscamos una solución que pueda cortar este círculo. Pero yo sé que no es fácil, yo sé que, pero nosotros hemos visto el compromiso de esas chiquinas jóvenes que queremos salir. Requiere un acompañamiento enorme. Y yo pregunto esto, nada, este tema a mí me puede mucho, pero ¿qué maternidad no necesita acompañamiento? ¿Quién de nosotras cuando fue madre no necesitó que nos acompañaran muchísimo? El médico, la familia, el sistema de salud, todo el mundo. Entonces, en esto, que aparte tiene una enfermedad heredada que es la adicción, veámosla como enfermedad, más acompañamiento quiere, y más del sistema de salud y del sistema de seguimiento que puedan ayudar a ese binomio a lograr el objetivo. No digo que sea la motivación de la madre que tenga un niño para salir de la droga, pero es una gran oportunidad para muchas de ellas. Comparto absolutamente, Joan, lo que sí creo que no alcanza con solo el sistema de salud. Me parece que ¿Cómo? que sí comparto que, obviamente, la oportunidad de un pedido de ayuda, para cualquier sujeto que pida ayuda, tiene que tener la posibilidad de dónde volcar, ¿no? De dónde pedir esa ayuda y qué respuesta. Igual creo que no alcanza solo con la respuesta del área de salud. Porque tú misma lo estás diciendo, o sea, que hay algo después en el alta, en el seguimiento, en la realidad. O sea, que es un compromiso, cualquier tema de salud mental es un compromiso entre todos. Y el tema de la adicción en particular, con estas mujeres que están atravesando esta situación, mucho más. Pero no alcanza solo con que recaiga solo sobre la voluntad de las instituciones. Digo, esto amplía a la voluntad, digamos, de una sociedad de que realmente tome conciencia o se comprometa con algunos temas que desde una vivienda, desde un lugar donde va a vivir, de un trabajo, de una educación. O sea, es imposible que un solo sistema de respuesta a algo tan complejo como un tema de salud mental como la adicción y además atravesado por la maternidad. O sea, que son como 2 temas en realidad sumamente exigentes. Y bueno, creo que vos misma de alguna manera sí que el seguimiento es fundamental y es después, porque ahí es donde aparece la recaída, ahí es donde aparece nuevamente la exposición a un riesgo, nuevamente el compromiso, ¿no? Como con cualquier adicción. Ahí hay una cuestión que quizás sea interesante también diferenciar, porque se mete adicción como si fuese No, y es un mundo. Claro, como si ese fuera el diagnóstico y habría que ver si es causa o consecuencia. Claro, nunca sabía decir, si una adicción es consecuencia de alguna patología de base, necesita tratamiento para que se deje de consumir.
Si la adicción desencadena alguna patología distinta, pero en sí mismo no es problema. La adicción intenta hacer solución a algo, es una mala solución, ¿no? Porque en realidad cualquier adicción es una mala solución, o pocas adicciones quizás no son tan malas soluciones. El trabajo, quizás el amor, también es una adicción y puede ser menos nocivo que otras, pero en términos generales me parece muy importante porque si no se habla de las adicciones, como las mujeres adictas, como las personas adictas, como un universo que no es ni tan cerrado ni tan homogéneo. Para nada. Tiene ahí sus distinciones. Y me parece que la maternidad es un momento de mucha desestabilización para cualquier mujer, para cualquier familia, porque también es muy conmovedora cuando llega alguien nuevo a una familia, pero particularmente para una mujer. No solo lo que sucede a nivel fisiológico y demás, sino que es muy desestabilizador a nivel psíquico, por lo que produce, por la angustia, porque no se sabe muy qué hacer. Y acá volvemos, ¿no? Por supuesto que la pasa mejor que contenida y además tengan recursos propios, pero si lo pensamos como un momento de mucha desestabilización, por supuesto que en aquellos sujetos que sean más frágiles, el golpe va a ser más duro, va a ser más severo. Y a veces, bueno, por supuesto que recae la exigencia de que responda a una función que no puede. Exacto. Por eso digo que apuntarle solo a su ser madre, a su función, y no a su singularidad, que incluye además cada situación como única, y qué significa esta adicción para esa mujer, qué hay detrás de la adicción, si es consecuencia, si esto requiere realmente una lectura caso a caso. O sea, no poder, por eso volvemos como un poco al principio, no hay las mujeres de por sí, no hay las maternidades y bueno, no hay las adicciones tampoco. Me parece que ese es un gran desafío para todos, tengan que intervenir, acercarse, operar dentro de esa situación. Que, bueno, no hay universal para nada. No, lo que sí sucede es que en el caso de mujeres que tienen, ¿no?, alguna patología de base o que tienen ciertas complicaciones a nivel de la salud mental, no recae tanto peso moral como cuando consumen. No. Cuando consumen nadie la mira. Cuando consumen generan rechazo. Son ellos líderes. Bueno, pero porque ahí hay un punto muy complejo de entender qué es lo que te empuja a repetir una y otra vez, ¿no? Y a ir otra vez a esa situación como un hijo o la maternidad eso es un poco importante a nivel social y recae la mirada moral sobre eso con mucho mayor peso que en una mujer que en el momento de la maternidad está complicada porque bueno, se deprime o le sucede, ¿no? Distintas cuestiones que pueden suceder con parto y en los primeros años de la crianza de tus hijos. Ya tenemos otro. Bueno, respecto de la pregunta anterior, me parecía que podemos hacer ante el pedido de ayuda, por ahí despejar por ese pedido. No siempre el pedido de ayuda es ese que creemos, también la lectura que hacemos desde la moral, ¿no? De lo que me está pidiendo es específicamente que la ayuda de dejar de consumir. Me voy a traer una anécdota de una niña de 13 años que trabajando. En ese momento yo trabajaba en una institución con adolescentes en una situación de alta vulnerabilidad social. Me pide que la lleve al ginecólogo. El ginecólogo le explique cómo era el tema del ciclo menstrual y qué días podía llegar a quedar embarazada. Entonces el ginecólogo le explica y ella vuelve a los 2 meses a hablar conmigo muy enojada, diciéndome que ella tuvo relaciones sexuales esos días que debería haber quedado embarazada y no quedó. ¿No? Ese era su enojo. Entonces, ahí me di cuenta, yo no la había escuchado, yo la acompañé, no la escuché, ella me estaba diciendo otra cosa, ¿no? Que venía simplemente con una curiosidad cuando uno quedaba embarazada y había otro tipo de pedido que después, en la posterior, por suerte, que en esos 2 meses no ocurrió, de escuchar alguna otra
cosa que decía. Entonces me parece que desde las instituciones algo bueno que podría pasar es que tratemos de escuchar más allá del pedido que suponemos que hay en esto. Totalmente de acuerdo. Me parece que ahí hay como una lectura. Es decir, es un pedido que hay que leer, no tomarlo literal. No leerlo desde el prejuicio y la idea previa, ¿no? Lo que se espera que es un pedido de ayuda. Bueno, no sé. los psicoanalistas estamos un poco entrenados. Cuando llegan los pacientes al consultorio, piden no repetir ciertas cosas porque se van y las repiten. Entonces uno ahí se lo pregunta y empieza a descubrir que aquello que piden a veces no encuentra lo que piden. Pero bueno, siempre lo que se quiere, lo que se quiere. Bueno, vamos a tener que redondearlo porque. Sí, claro. Hola, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle a la doctora con qué mecanismos o herramientas le gustaría contar para ir después, para una nueva que se va después del año. ¿Me puedes? No diga preguntar. Me gustaría preguntarle, en el caso de que la mamá tenga el alta, con qué herramientas, con qué Johanny, ¿ahí escuchás? Johanny, ¿ahí escuchás? Fernanda, no. ¿Ves? Giovanni, ¿escuchas? Sí, ahí. Te hacen una pregunta en el público, que es ¿con qué dispositivos o con qué tipo de ayuda te parece que sería importante contar en el alta, en el seguimiento posterior? A mi juego me llama. A tu juego te llaman, ya tenemos poco tiempo. No, de verdad. ¿Con qué tendríamos que contar? ¿Qué pienso yo? ¿Y podría eso? Sí. Yo no, el equipo, a ver. Vos hablás en nombre del equipo, sí, claro. Vos hablás en nombre del equipo, vos con confianza. Pero tenemos poquito tiempo, eso sí. Esto es un trabajo de equipo, de mucho tiempo, de ver y dar de tiempo. Yo creo que es muy difícil la situación, es muy difícil, creo que esto lo sabemos mucho, lidiar con el consumo de sustancias problemáticas es muy fácil para nadie, de ningún medio, un tema muy difícil. Pero ¿cómo podríamos ayudar con un buen equipo? Nosotros tenemos vida de situaciones que se judicializan por esto, porque por lo que decíamos hoy, la mamá no está en condiciones de realizar ese cuidado. Entonces, muchos bebés de estas mujeres que han sido mamás y que están con consumo problemático, terminan o buscándose una abuela familiar que se pueda hacer cargo o institucionalizado. En ese grupo de mamás tenemos, podemos decir, varios grupos, pero todos importantes. Uno es el que te dice que no va a salir de la situación, que por lo menos ahora no tiene la intención, y otras que hemos visto volver en situaciones de recuperación por 2 años, 3 años, un caso muy triste de una de las jóvenes que apareció ahora en una situación terrible, pero ella había dejado en 3 oportunidades su consumo por 2 años y siempre tuvo que ver con su maternidad. Con sus 2 hijas tuvo que ver que ella pudo dejar su consumo en ese periodo. Con seguimiento, vienen muchos recuerdos de personas, pero quiero decir, en este caso, ella hasta llegó a hacer su liceo, volvió a la clase, todo eso, mientras estuvo contenida con apoyo. ¿Qué pienso yo? Que tendríamos que asegurarnos, trabajar todos en un seguimiento para esas mamás que sí manifiestan, o esas jóvenes, vamos a decir jóvenes, algunas son más adultas, pero que manifiestan su voluntad de querer estar en un acompañamiento mucho más seguro. ¿Ya? Nosotros tenemos al alta muchas mamás, sigo diciendo, muchas de estas mujeres que se van con todo su seguimiento planificado y después no se logra el seguimiento. Y no es solo porque ellas no vengan o abandonen, sino porque mayores,
si no terminamos sacándoles bebés, niños de 20 años, lo único que hacen es perpetuar ese círculo, nunca más sale de esa adicción. Yo no estoy usando el bebé acá como motivación. Claro, no, yo creo, Giovanni, que seguramente no debe haber una respuesta única para todas las situaciones, ¿no? Y que deben ser muy complejas. Pero bueno, tenemos que ir terminando, Giovanni, porque estamos en tiempo, pero esto recién empieza. Te van a ver otras mesas, otras participaciones también, y bueno, y el foro que va a ser en octubre. Y bueno, queremos agradecer a todos la participación y bueno, el haberse sumado a esta conversación. Espero que, bueno, esperamos todos que se vayan con algunas preguntas. Me parece que eso siempre es importante cuando uno participa en una conversación. Y bueno, y agradecerles a Alma y a Giovanni, bueno, que también fue muy placentero trabajar con ellas en la previa y ahora. Y que bueno, Giovanni, tenés que venir después en el foro en octubre, no vayas a faltar. Y bueno, darles las gracias y bueno, y vamos cerrando la conversación por hoy. Nos encontramos en la próxima mesa que va a ser 4 de junio, que ahí específicamente vamos a hablar del tema de salud mental y adicciones.